Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aline Arbolito de Brócoli y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Pues como ya pudieron ver, he estado subiendo como que varios videos desde diciembre ahora en enero. Y es que siento que el fin de año necesita que traigamos mucho contenido porque vienen tops. Viene cierre de año, viene inicio de año, nuevos propósitos, propósitos ya cumplidos, recuentos, etcétera. Entonces, por eso es que he estado así. Y bueno, como ya pudieron ver en el título, el día de hoy les traigo mis lecturas con adaptaciones del 2023. En este video les voy a estar hablando sobre las lecturas que realicé este año que tienen adaptación y que yo he visto. Y les voy a estar compartiendo mi opinión respecto a ella. Claro que mi opinión, pues ya saben, es personal. Hay personas, por ejemplo, a las que les gusta que la adaptación sea muy fiel al libro. Hay personas que no, que les gustan que los productores y los directores le metan diferencias. Entonces, pues aquí les doy mi humilde opinión. El primer libro que leí en este 2023, que también vi la adaptación, es el libro de Lady Susan de Jane Austen. La verdad es que al principio me costó un poquito de trabajo entenderle porque estaba escrito a través de cartas y pasadas de una carta a otra. Es decir, varios personajes escriben cartas en esta obra, no nada más una y otra responde, sino que hay intervención de diferentes personajes. Y bueno, aquí conocemos a Lady Susan, una señora que ha quedado viuda y tiene una hija. Y aparentemente está buscándole un esposo a esa hija porque quiere lo mejor para ella. Pero la verdad es que este es un personaje muy peculiar. Yo diría que es una persona muy egoísta, narcisista, que pues la verdad lo último que le interesa es el bienestar o lo que quiera el corazón de su hija. Lo único que quiere es emparentar de alguna forma para salvar su propio pellejo. Esta mujer ya tiene una cierta fama en la sociedad. Ustedes saben a lo que me refiero. Y disimuladamente hace visitas a diferentes personas para vivir ahí y pues sacar provecho de ello. Y en una ocasión va a dar a la casa de unos parientes suyos, en donde conoce a un hombre mucho más joven que ella y a quien empieza a endulzarle el oído. En la película vemos algo muy similar. Pero curiosamente es que en la película yo también me confundí un tanto al iniciar, porque al iniciar te presentan a los personajes como en imágenes, vamos a decir, y escriben los nombres abajo, pariente de tal persona, y la verdad es que son tantos nombres que a mí se me hizo difícil retenerlos. Sinceramente dije, bueno, me voy a basar en lo que ya leí en el libro para guiarme acerca de quién es quién en esta historia, porque los nombres y los personajes yo no me acordaba de ellos. Está muy bien ambientada en la película, muy bien reflejada en los vestuarios, en las escenografías, en los comportamientos de los personajes. Y la película lleva el nombre de Amor y Amistad, en donde la protagonista, es decir, Lady Susan, es Kate Beckinsale. Entró muy bien en el papel, logró que me cayera mal como me cayó mal Lady Susan. Otra adaptación que estuve viendo de una novela que leí en el 2023 es Presencias del Mal, así se llama esta película, y es protagonizada por Finn Wolfhard, Brooklyn Prince y Mackenzie Davis. Esta película está inspirada o está adaptada del libro Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Se supone que es una novela de terror. A mí no me dio miedo, pero sí me metió en esa atmósfera de misterio, de suspenso. En el libro vemos a una niñera que acepta un trabajo peculiarmente raro, voy a decir, porque los requisitos pues son un tanto extraños. Hay un hombre que quedó como a cargo de dos sobrinos pequeños quienes perdieron a sus padres, y este hombre está interesado pues en que estudien, en que cuiden de ellos y que los críen. Entonces se da la tarea de buscar a esta niñera que los acompaña a sus sobrinos, pero pues le pide este extraño requisito que es: una vez que aceptes el trabajo, por ningún motivo tienes que comunicarte conmigo. No importa lo que pase con los niños, tú tienes que resolverlo. Una vez que esta niñera se traslada a esta casa, se da cuenta que estos niños son más que inteligentes. También tienen una personalidad enigmática. Especialmente hace un lazo con la niña, pero le cuesta un tanto de trabajo establecer esta relación con el niño, que es el mayor. Al principio pensaba que el niño solamente estaba reacio a este contacto, pero luego se da cuenta que no, o que hay algo detrás de esas actitudes y que pasan cosas extrañas en esa casa. Cosas paranormales.
La película es muy similar, también voy a decir yo que es más suspenso que terror, pero sí hay unas escenas que te pueden asustar. Más allá por lo terroríficas, sería por el impacto del momento, es decir, cuando no te esperas algo y de pronto sucede. Me parece una muy buena adaptación. De pronto sí va a haber un punto donde te vas a sacar de onda, te vas a confundir, incluso yo lo tuve que googlear, pero pues eso ya está a juicio de cada una de las personas que vean la película o lean el libro. Y les platico que este año estuve haciendo mi primera relectura del libro La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo. Este libro lo estuve leyendo ya hace varios años, pero nunca había visto una adaptación de la novela como tal y hace poco la vi. De esta obra no tengo mucha información desgraciadamente, pero está disponible en YouTube y se las voy a estar dejando aquí abajo porque sí la recomiendo para aquellas personas que ya leyeron La Dama de las Camelias. Quizá para ver primero la obra no los va a picar tanto, pero si ya leyeron el libro, lo más seguro es que sí. Es muy fiel a la novela escrita por Alejandro Dumas. Lo único que tiene esta obra es que pues como que es de pocos recursos y se ve reflejado en la calidad de los escenarios, solamente en eso, porque en la calidad de la actuación no. Y nuestros protagonistas, tanto como Margarita Gautier y Alejandro Duval, se ven muy bien caracterizados por los actores principales de esta obra. Me parece que es hondureña y les voy a decir una cosa, me enamoré del acento. O sea, yo me incliné demasiado por ese acento y me pareció romántico, incluso será por el tipo de adaptación. Esta película, esta obra se lleva a cabo nada más en 3 escenarios diferentes, con eso les digo todo, pero eso fue suficiente para que nos trajeran esta bella pero trágica historia de La Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias completa CTS 2005 y bueno, en La Dama de las Camelias podemos ver la historia de Margarita Gautier, que es una mujer que se dedica a la vida galante, quien conoce a Alejandro Duval y se enamoran mutuamente. De pronto, por el pasado de Margarita, este hombre comienza a tener inseguridades, pero pues Margarita realmente está enamorada de él y está lista y preparada para dejar su vida atrás por él. Pero a pesar de este acuerdo que hacen ambos, va a suceder algo que pondrá a prueba el amor de uno por el otro. Otra novela o cuento que estuve leyendo este año que me encantó y es muy cozy para mi corazoncito y me recuerdo mi infancia en muchos sentidos fue Heidi de Johanna Spiri. Yo no sabía que el anime de Heidi venía adaptado de una novela y pues en el libro conocemos a Heidi, esta pequeñita, muy inteligente, muy curiosa, que es llevada por su tía hacia los Alpes suizos en donde vive el abuelito de Heidi. Este abuelito es un hombre solitario, catalogado por malhumorado, vive solo en una cabaña y hasta allá va a dar la pobre niña Heidi. Pero esta niña es muy humilde, muy agradecida y en adaptación vemos exactamente lo mismo. Entonces sí está muy respetada esta caracterización, esta personalidad tanto de Heidi como del abuelito y cómo va transcurriendo la relación. Otro libro que estuve leyendo en este 2023 y del cual también vi la adaptación inmediatamente cuando la terminé. Cuando terminé el libro, ese mismo día quise llegar a mi casa a ver la adaptación. Y se trata del juego de Geralt, que tiene el mismo nombre tanto en el libro como en la película. Este libro fue escrito por Stephen King y fue mi primer Stephen King leído. Me gustó mucho, me gustó mucho. Al principio, pues en la primera, tercera parte del libro, de pronto así como que yo decía, pues estas explicaciones son innecesarias, ¿a dónde vamos a dar? Y sí, bien hubo unas cosas que pues pudieron pasar, que uno podía pasar de ellas, pero también hubo otras que te hicieron entender el por qué el actuar y el pensar de la protagonista. En esta historia vemos a Jessie, una mujer, bueno, una esposa que está tratando de cierta forma de reparar una relación distanciada que tiene desde hace años con su esposo. Ambos se van a una casa de campo, a una casa de vacaciones que está muy alejada de la población. Gerald, el esposo de Jessie, la convence de que intenten un nuevo juego sexual
para de esta forma tratar de reavivar la pasión entre ellos. Pero acontece algo que ninguno de los dos esperaba cuando Jessie se encuentra esposada en la cama. Esta situación se volverá de vida o muerte, pero más allá que las necesidades fisiológicas, se nos presenta un personaje tenebroso, a mi parecer es tenebroso en el libro, que la verdad como que tú dices, Jessie, apúrate a salir de ahí. En el libro vemos que Jessie padece de esquizofrenia, de pronto habla con otros personajes en su mente que tienen cada uno de ellos un nombre y personalidad distinta. En el libro aparece este sujeto tenebroso que tiene una muy grande relevancia en la historia. En la película no se le da tanta relevancia a este personaje que les digo que es muy tenebroso. Yo siento que dejaron escapar un muy buen elemento. Si bien la película es buena y al final se da a entender el mensaje que también se da a entender en el libro, le quitaron peso a ese personaje y eso hace que la película no dé miedo. No de miedo, de pronto te da un poquito de suspenso. Pero en el juego de Geralt, si bien no es el nivel de miedo más alto del mundo, la verdad es que sí te mete el nervio y yo lo sentí de la misma forma reflejada en la película. Y bueno, esta película está protagonizada por Carla Gugino, no sé si se pronuncia así, y Bruce Greenwood. Otro libro que estuve leyendo en el 2023 y que en el mismo año estuve viendo la película fue El crimen del padre Amaro, escrita por José María Esae Queiroz. Es una historia que se desarrolla en Portugal en una época mucho más antigua a la que se desarrolla en la película, pero aún así siento que lograron adaptar muy bien la historia. En esta novela vamos a conocer al padre Amaro, que es un sacerdote relativamente joven, quien es movido a una provincia, a un pueblo nuevo. Como viene con muy buenas recomendaciones, le encuentran un lugar donde hospedarse como tipo casa de huéspedes. Pero ahí conoce a la hija de la dueña, que es también joven, y comienza a llamar su atención. La verdad es que el padre Amaro es un hombre labioso, con verbo, como diríamos aquí en México, que solamente aparenta ser muy moralmente bueno, pero que no le importa pasar por otras cosas con tal de obtener lo que quiere y satisfacer sus curiosidades y placeres. En la película vemos a un padre Amaro también que busca cómo encontrar confort a sus placeres, pero más bien vemos que este personaje se corrompe, vamos a decir por primera vez, a diferencia del libro. Bueno, al final de cuentas el padre Amaro tanto en el libro como en la película hacen de las suyas. Y los protagonistas son Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón. La película sí tiene escenas para mayores de edad y en el libro, pues si bien hay que tener prudencia, quizás sí pueda ser leído por jóvenes, pero creo que no hay algo como tal más 18. La adaptación me gustó mucho, creo que de cierta forma es muy fiel, pero le metieron alguna que otra problemática muy típica de México, ustedes saben, como con la política, con la iglesia y con grupos armados, quizá incluso. Otra historia que estuve conociendo fue Viaje al centro de la Tierra por Julio Verne. Esta era una obra que le tenía muchas ganas porque ya he leído varias del autor y todas me han gustado, a excepción de esta. Esta no es que no me haya gustado, pero la verdad es que me pareció como muy término medio, vamos a decir, ni fu ni fa. La verdad es que yo esperaba más porque había oído que se iba a hablar sobre animales prehistóricos, posiblemente dinosaurios. También habla mucho sobre términos geológicos. Esta obra nos habla sobre el profesor Linderbrook, quien tiene un sobrino a su cargo que vive con él y pues vamos a decir que es su asistente de investigaciones. Este profesor de alguna forma u otra consigue unos pergaminos que vienen como escritos en un lenguaje medio extraño. Cuando por fin logran descifrar el mensaje de estos pergaminos, se dan cuenta que el autor de estos declara que se puede llegar al centro de la Tierra y que incluso este es habitable. Para esto el profesor Linderbrook y su sobrino tendrán que ir a Islandia, buscar a un guía que se atreva a llevarlos hasta este volcán y que quiera entrar con ellos dentro de este mismo. La adaptación que yo estuve viendo fue una película animada y esta adaptación se llama así como tal, Viaje al centro de la Tierra. No tengo mucha información tampoco porque la vi en YouTube, se los voy a estar dejando aquí abajo y es muy fiel al libro también. Me gustó más la adaptación que el libro. Así es. Otro libro que estuve leyendo este año 2023 fue El paciente inglés por Michael Ondaatje.
Ondage, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme. Me gustó mucho el libro. Yo ya había estado viendo la adaptación hace algunos años y yo no sabía que venía de un libro. Entonces, cuando me enteré, cuando lo vi en la biblioteca, entonces dije, de aquí soy. En el libro vamos a ver a 4 personajes, un paciente aparentemente inglés que está completamente quemado, a una enfermera que lo acompaña. Esta enfermera viene desde Canadá, vino hasta Europa a ayudar con todo esto que está pasando de la Segunda Guerra Mundial. Justamente se encuentra también con un amigo de su padre que también viene desde Canadá. También llega un chico ahí que se dedica a desactivar las bombas que fueron quedando después de la guerra. Y estos 4 personajes se encuentran dentro de una casona, una hacienda italiana. Y vamos a ir conociendo un tanto el pasado de cada uno de ellos. En cambio, en la película nos enfocamos solamente en el paciente inglés, es nuestro protagonista principal, y también aparece la enfermera. Pero la enfermera aparece como un recurso para que el paciente inglés nos cuente su historia, su pasado, a través de una conversación con la enfermera. Y aquí vamos a ver la historia que se desarrolla entre este paciente y una mujer que conoció en el desierto. Yo vi esta película hace muchos años y fue de mis películas favoritas, románticas. Me hizo llorar muchísimo, fue muy trágica, dolorosa, hubo mucho drama. Y los protagonistas son Ralph Fiennes y Juliette Binoche. Aunque la parte del paciente inglés y su amorío en el libro es respetada en la adaptación, vamos a decir que pues todos los demás personajes quedan de fuera, ni siquiera existen, a excepción de la enfermera como un personaje muy secundario. Pero creo que pues sí, da tanto el libro, tanto contenido que hubiera sido imposible, o por lo menos si se hubiera intentado meterlo todo en una sola película, se hubiera perdido demasiado. Entonces estuvo bien que se enfocaran en solamente la historia del paciente inglés. Finalmente, un libro que estuve conociendo apenas este año y para mí fue genial. Yo ya tenía mucho tiempo queriéndolo leer, que había escuchado de él y sabía que tenía adaptaciones. Y fue Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Si bien hay muchas adaptaciones, recuerdo que hace muchos años se me quedó muy grabada una que estaba animada en caricatura, porque al igual como la del viaje al centro de la Tierra, es este tipo de caricatura que a mí me trae nostalgia porque me recuerda mucho a mi infancia. Esa es una adaptación que se llama como tal Un cuento de Navidad y es del año 1982. Es toda la información que tengo de ella. Y bueno, aquí vemos a Scrooge, un hombre avaro, malhumorado y también poco empático, que está muy en contra de que las personas holgazoneen y que festejen entonces por lo tanto la Navidad, porque sería una pérdida de tiempo. Este hombre estaba asociado con otro que pues ha fallecido, pero este compañero suyo le hará un gran favor y le mandará 3 espíritus de la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura, que le darán una lección. La adaptación de caricatura es muy similar, es muy fiel, es acogedora además, y pues es de los 80s, imagínense, para los que somos como de mi generación, más o menos ya sabemos que este tipo de películas, de caricaturas, nos agarran muy, muy bonito nuestro corazoncito. Y bueno, esos fueron los libros que estuve conociendo en este 2023, que han tenido una adaptación que yo he visto, ya fuese en este año o anteriormente. Espero que les sirva tanto para que conozcan que este libro tiene esta adaptación o que esta adaptación tiene este libro, y qué me ha parecido a mí en lo personal. Ya saben, leer un libro, ver una película, como a ustedes se les antoje, es muy respetable, pero quizá que sean cinéfilos los lleva a que se vuelvan amantes de los libros, tanto como de que sean amantes de los libros, se vuelvan amantes de las películas. Así que, ¿por qué no abarcar las dos cosas? Bueno, hasta aquí llegó mi video. Muchas gracias por haber estado una vez más aquí. Ya me está entrando el sueño, así que perdónenme. Los espero en un próximo video pronto. Hasta luego.